Aquí comienza la secuencia. Todos contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Así es, amigos, hoy día consecuencias en la salud mental de los niños violentados, un tema que necesita de mucho análisis y que sin duda nos toca a todos. Estamos con el doctor Enrique Maher Ostolaza, quien es director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, es médico psiquiatra, justamente para poder entender y conocer un poquito más esta problemática. Muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de RPP. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias Enrique por estar con nosotros. Siempre hablamos o creemos que la violencia necesariamente, y de eso lo vamos a comentar, implica golpiza, implica pues traumatismo, qué sé yo, con palos, pero también tenemos, creo, incluso la violencia oral. Absolutamente. Hay varios tipos de violencia, incluso el no hacer nada, es decir, la negligencia es un tipo de violencia y una de las peores, con consecuencias psicológicas tremendas para los chicos, adolescentes y hasta para los adultos, porque arrastramos eso toda nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando más pequeños se sufran de estas cosas y más impacto en la psiquis del infante, de la persona en general, peor es el daño, naturalmente. Así es, todo el impacto que puede haber desde la infancia. Atención, papás, mamás, profesores. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con la violencia en la salud, ¿no es cierto?, de los niños maltratados, niños violentados. Vamos a la pausa. Amigos, estamos de regreso en Salud en RPP, son las 10:22 de la mañana, justamente para hablar sobre las consecuencias en la salud mental de los niños violentados con el doctor Enrique Maher Ostolaza. Hay diferentes aspectos que analizar y ver, y nos estaba comentando al inicio del programa que había muchas formas de violencia hacia los niños, ¿no? Y de pronto la negligencia, el no ser oportuno en las formas, incluso la actitud de decir las cosas pueden afectar a los niños. Efectivamente, tú sabes perfectamente bien que no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Entre amigos nos podemos decir cosas terribles, pero que no significan nada. Sin embargo, eso mismo dicho en un contexto, entre comillas, adecuado, puede producir una tremenda, por ejemplo, lo que acaba de decir Vargas Llosa, es decir, ensuciar pues puede ser porque te tiznaste con una tiza, ¿no? Y eso es un polvillo que puede salir con un golpecito de dedo, pero ensuciar puede ser una embarrada terrible, ¿no? Entonces hay que saber ver cómo se entiende y cómo se dicen las cosas. Claro, sin embargo, el decir ahorita, en nuestra época, en esta actualidad, decir, bueno, hay que hablar las cosas con cuidado, con calma, es muy distinto a lo que antiguamente se hacía, y muchas personas de pronto están diciendo, bueno, pero antes no habían tantos problemas de violencia, o sea, ese no es el motivo. ¿Qué opina? Bueno, sí, pues las cosas cambian, evidentemente, y de generación en generación cambian. Es decir, si yo me dirigiera a mi padre, como mis hijos se dirigen a mí ahora, seguramente que iba a tener alguna consecuencia, ¿no? Que no tienen ahora los chicos. Entonces, las cosas van cambiando y uno tiene que adaptarse. Y eso lo sabemos todos porque ya somos adultos. Pero los niños, cuando recién comienzan, son muy, hay que moldearlos bien. Entonces la enseñanza es sumamente importante. Pero para no dejar el tema en el aire de la negligencia, quiero decirte que sí, es una de las varias modalidades de violencia que se ejerce sobre los niños. No es solamente pues la violencia física, el castigo físico, el darles de correazos, el pellizcarlos, el darles de golpecitos sin que los demás se enteren, ¿no? La violencia psicológica, que es menospreciarlos, insultarlos, no, también la negligencia, el abandono, y por supuesto el abuso sexual, ¿no? Ahora, Enrique, Juan Carlos, hay un tema, por ejemplo, común, y yo quisiera aterrizar un poco el tema porque seguramente muchas mamás, muchos papás, inclusive profesores pueden estar involucrados en el tema. Es común, por ejemplo, decirle a un niño, no, tú eres discúlpeme en el término, pero a veces uno dice, no, tú eres un bruto en las matemáticas. Sí, pues. O decir el papá, puede decir, sí, pues, mijito, es bruto en las matemáticas, pero igual he sido yo. Sí. ¿Cómo Entonces, afectamos ahí al niño? Tremendo, es una cosa tremenda. Hay cosas incluso más, entre comillas, suaves, ¿no? No, pues es un negado para las matemáticas. Ese menosprecio es terrible para la autoestima de esa criatura.
Puede ser cierto, pero la verdad no es una espada de Damocles que tenemos que tener colgando siempre sobre nuestras cabezas. Esas cosas se utilizan, hay que saber decir las cosas a los niños, hay que orientarlos hacia sus cualidades en vez de tratar de fortalecer sus debilidades. Entonces, eso no nos va a llevar a ningún lado. Es verdad, hay chicos y las personas no somos pues eficientes en absolutamente todo y tenemos que reforzar nuestras cualidades, pero no tenemos que estar refregándoles en la cara para aquello que no son muy, entre comillas, útiles, ¿no? Y ya nos ha dicho que la autoestima se afecta con ese tipo de comentarios. Si esta Sí, autoestima claro. baja, ¿a qué otros problemas puede conducir? Muy serios. Mira, primero le creas una sensación de gran ansiedad al chico, ¿no? Diciendo, bueno, yo no soy competente para esto, no me van a querer porque no soy bueno en esto. Entonces, van entrando en síndromes ansiosos y depresivos. Y eso puede forjar incluso una personalidad más o menos depresiva a largo plazo. Ahora, se afecta la autoestima, el problema usualmente empieza en la familia, pero más adelante el futuro de ese muchacho tal vez pudiera ser comprometido también con lo que encuentra en la sociedad, vamos a decir, en el ambiente. Absolutamente. Y puede cambiar, de repente puede ser un delincuente. Sí, pues lamentablemente ese puede ser uno de los cursos. Por eso es que para mí la educación y la educación en salud y la educación, mira, no hay salud sin salud mental, así que la salud ya tenemos que ir entendiéndola como el agregado de todas esas cosas somáticas y psíquicas, ¿no? Después de todas las enfermedades, no sé si Abel estará de acuerdo conmigo, son todas psicosomáticas en realidad, desde una fractura hasta un estrés, pues 4 ya en estos tiempos, ¿no? Te produce pues un hueco en el estómago porque te acelera la producción de los ácidos gástricos y te produce una enfermedad física detectable, ¿no es cierto? Al revés también, por supuesto es cierto, una fractura no puede ser más física, pero ¿y tu psíquico cómo está? ¿No? Claro que sí. Muy bien, y hay niños que se afectan con enfermedades somáticas como gastritis, como náuseas, vómitos. señor. Vamos a seguir conversando de esto al regreso del corte comercial, consecuencias en la salud mental de los niños violentados. Ya volvemos, amigos. Muy bien, a las 10:36 de la mañana, Juan Carlos Vega le dice que estamos de regreso en Salud en RPP con este tema de las consecuencias en la salud mental de los niños violentados. Pero Jorge Abel, tú habías hecho un comentario antes de irnos al corte que me parece muy pertinente. Sí, pero era un comentario a la luz de precisamente lo que nos ha explicado Enrique, de cómo se dicen las cosas. Y aquí decíamos, hay un ejemplo clarísimo. Un esposo por la mañana le dice a su esposa, ¿cómo amaneciste? Es diferente decirle, ¿cómo? ¿Amaneciste? Claro. Y es lo mismo, pero ¿cómo se dice? Así es. Igual pasa con los niños. Sí, pues, y con los niños y con los Sí, adultos también, obviamente, pero efectivamente es que hay que saber dirigirse a los niños, pues. Si estamos hablando de los niños y adolescentes, hay que saber también entrar en la fase de la adolescencia, donde estamos, como decíamos, fuera de micros, la efervescencia de las hormonas hace que todo cambie. Y entonces en la adolescencia se revisan muchas cosas de la niñez y hay oportunidad de hacerlas bien esta vez, digamos, porque hay una buena relación con los padres, con los profesores, con la sociedad en general, ¿no? Pero hay por ahí pues los menores cantidad de casos que se desvían, ¿no? Claro. Tú estabas preguntándome, preocupada porque algunos chicos pueden inclinarse por la curiosidad, por cosas que no son que no conllevan a una buena formación de la personalidad, y sí, pues ahí pueden entrar en la delincuencia, en el uso de drogas, en otras cosas, ¿no? Claro, pero aquí de pronto hay dos cosas que hay que analizar, porque por un lado está el adolescente que no logra hacer las cosas como los padres de familia quieren, y empieza la desesperación del padre o madre de familia y justamente empieza a descargar una serie de problemas sobre ellos, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud correcta? Porque pueden haber adolescentes que dentro de su círculo ese tipo de actitudes o formas de hablar pueden ser normales, pero dentro de lo que viene en la familia no lo es. Y si me permites agregarle algo a tu pregunta, Sarita, también situarla en el tiempo, porque yo le preguntaría también a Enrique si la forma como le hablan sus hijos a él ahora
él, Enrique, le hablaba a su papá como adolescente. No, pues no eran los tiempos, ¿no? No eran los mismos tiempos. Entonces, estas cosas cambian. Yo no digo que sea peor ahora que lo que fue antes, porque si ustedes leen esas famosas frases de que los jóvenes de hoy día son una barbaridad, y eso fue dicho hace 2500 años, ¿no? Claro. Entonces, digamos que la historia tiende un poco como a repetirse en esta rodar de los tiempos, y las cosas vienen y vuelven a ir, incluso desde la moda hasta otras cosas. Lo que quiero decir, y creo que es el mensaje de este momento de mi parte, por supuesto, para compartir con ustedes, es: estamos perdiendo un poco los adultos la responsabilidad de guiar a los chicos, ¿no? Obviamente no podemos guiarlos a golpes, eso de la letra con sangre entra, eso ya no es pues posible en estos tiempos, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, que los derechos humanos comienzan desde que nace o desde la incepción del hombre, ¿no? Acuérdense que antiguamente los humanos no comenzaban a hacerlo, sino a partir precisamente de la adolescencia, es decir, a partir de que entraban en la edad reproductiva, porque entonces serían útiles para la sociedad. Hasta ese entonces, y Abel lo sabe muy bien como pediatra que es, no había pues una información cabal sobre el desarrollo de los niños, y no se les trataba sino más bien como cositas, ¿no? Recién después de la adolescencia, cuando ya había la formación física más adulta, es que comenzaban a tener mayor valor. Ahora, y siempre nos enteramos por los medios de comunicación que hay también esta violencia de tipo sexual. Entonces ahí surge un gran problema, ¿no? Lo último que ha habido a nivel grande, si quiere, lo ocurrido con este señor de la BBC, ¿no? Que se había violado no sé cuántos niños en su historial. Entonces, el niño que sufre violencia sexual, llámese niño o niña, aproximadamente, ¿cómo podrá ser su comportamiento más adelante? De repente adolescente, de repente como adulto. Porque muchos padres dicen, bueno, mi hijo salió así porque lo violaron de niño, ¿no? Sí, bueno, incluso en las mayores ofensas que se les producen a los niños, ya sea física por abandono, psicológica o sexual, puede haber reivindicaciones durante su desarrollo adolescente y pueden no terminar teniendo una patología demasiado grande. Fíjate, por ejemplo, según la prevalencia de problemas totales que se aplicó con la escala de Achenbach en este estudio que hemos realizado en el instituto, se halló que cerca de 68% no tenían patología, que alrededor de 12% estaban en zona de riesgo, y que había un 20% de chicos con problemas, digamos, de algún grado de patología. Entonces, tenemos que suponer que durante su crecimiento y desarrollo no han recibido los cuidados, porque de eso se trata en realidad, de los cuidados que los adultos debemos proveer a los niños y adolescentes, ¿no? Correcto. Ahora, yo sí, obviamente la adolescencia, para deslindar y para poner un poco más en perspectiva la adolescencia, ¿no?, que es una edad un tanto descuidada, tenemos las vacunas, nos empeñamos en el embarazo, en el parto, en la buena alimentación, todo eso tiene que seguir, eso es bueno para el desarrollo, pero a veces llegando a los 8, 9, 10 años como que nos desentendemos, ya se logró, entre comillas, en términos antiguos, los chicos físicamente están muy bien alimentados, pero los padres ya también entran en esa edad, que los niños son adolescentes, en una edad crítica también para ellos, de alrededor de los 35, 40 años, ¿no?, que están revisando también sus propias líneas de vida, y tienen que invertir en sí mismos también una gran cantidad de energía, y a veces no alcanza para invertir también en los niños, que siendo niños tienen que tener, siendo adolescentes digo, están en la edad de menor, y que deben seguir recibiendo los cuidados, pero ya de una manera diferenciada, ya de una manera diferenciada, y es una edad bellísima. Bueno, cada uno se acuerda de sus cosas, pero también con una serie de traumas antiguos y nuevos. Algunos que se repiten, y es lo que decía hace un momento, que puede uno reivindicar en esos momentos lo que fue hecho mal y hacerlo bien,
y de repente ya no tener consecuencias negativas sobre eso que recibió el niño de abuso en la primera infancia, ¿no? Ciertamente esa etapa del adolescente donde se desperdician muchas oportunidades, no solamente los papás, toda la sociedad en general, de ponerle la atención y continuar ese crecimiento, ese desarrollo de ciudadanos buenos, evidentemente, para la sociedad. Yo quisiera volver un poco a cómo sospechar que un niño está siendo violentado, y me refiero a la familia, a los profesores. ¿Qué deben hacer? O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un padre maltratador? ¿Qué debe hacer la madre? Bueno, a ver, mira, en primer lugar, lo que debemos de ser muy observadores es en el cambio. ¿Por qué se da un cambio en el niño? Estamos hablando, digamos, podemos hablar de grupos etarios, ¿no? Para no hablar de la transición, porque en la transición van a haber cambios. Pero todos tenemos una manera de ser desde muy chicos, y uno sabe cómo es un niño o un adolescente cuando el cambio es o muy brusco o muy fuera de lo que consideramos que es la línea de desarrollo normal para el joven o para el niño. Entonces ahí debemos tener que prestar más atención. Por ejemplo, disminución en su capacidad académica, sin justificación, digamos, ¿no? Porque de repente por ahí llega un profesor que es extremadamente exigente, que se opone al que fue muy permisivo anteriormente, y entonces eso puede crear un problema más bien de índole cognitivo, pero social y conductualmente puede ser de mayor impacto sobre este joven. Entonces el cambio, en primer lugar, es muy bueno. Es muy bueno de observar el cambio y después por qué ocurren estos cambios. ¿Qué produce que este niño haya cambiado? ¿Es esto una experiencia externa, digamos, a él? Porque las internas son los cambios más bien hormonales, los cambios físicos, ¿no? que ocurren. Entonces, el cambio es el gran avisador, si tú quieres, la gran bandera que se esgrime para que nosotros como adultos estemos preparados para entender ese problema. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones podría darle a toda nuestra población, a tanta gente que nos escucha en tantas partes de nuestro país, sobre cómo poder prevenir un maltrato psicológico, físico, sexual a los niños y adolescentes? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que ser muy conscientes de que las cosas existen y tenemos que exponerlas de una buena manera. No creo que exponer solamente lo malo es a nadie pues en su sano juicio se le ocurre pensar que la Miss Universo o la gente hermosa también tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Porque si tú le haces una punción en la vesícula biliar vas a encontrar la cosa más amarga del mundo, y si haces punción en otro lado puedes encontrar cosas que no son de mucho decir, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener el contexto de las cosas y actuar organizadamente sobre eso. Creo que debemos de recuperar los adultos un poco más del manejo de nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Tenemos que entenderlos cada vez más en sus propios terrenos, porque sí, los derechos humanos comienzan desde antes de que nazcan, seguramente, y adecuarnos a las normas de la sociedad. Entonces, Abel preguntaba sobre el tema de qué hace una madre cuando el padre es muy punitivo o viceversa. Bueno, tienes que hablar. La comunicación, y estamos en la era de la comunicación, es absolutamente importante. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tolerancia, a veces entre nosotros mismos adultos, y tenemos que tener finalmente valores humanos. Si fuéramos a diseñar un estado, un escenario de salud mental, veríamos que todo esto está contra un telón de fondo de los problemas psicosociales, económicos y demás, pero que se atraviesan con una serie de patologías, depresión, ansiedad, esquizofrenia, drogadicción, pero finalmente todo está sobre un piso de valores humanos resquebrajados. Eso tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Y agradecemos al doctor Enrique Macher Ostolaza, el director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Rodillo y Noguchi, así es, por este hoy día con nosotros en Salud RPP, aclarándonos varias cosas respecto a la violencia infantil y cómo es después la conducta del adolescente, el adulto. No nos queda sino decirte muchas gracias, Enrique. Si me permites, claro hoy sí. Es Día de la Psiquiatría, así que no un abrazo hermanable para todos mis colegas psiquiatras, sin excepción, y sigamos haciendo las cosas bien. Al cual
saludo al cual nos unamos todo el equipo de Salud en RPP, y felicitaciones a ti también, por supuesto, Enrique. Muchas gracias. Un abrazo a los psiquiatras. Claro Así que es. sí. Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos, amigos, con mucho más en Salud en RPP por RPP Noticias. Aquí termina la secuencia. Todos contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Una campaña de RPP Noticias y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú.